El 29 de septiembre pasado, el Congreso del Estado de México aprobó la reforma para implementar los gobiernos de coalición en la entidad. La iniciativa para reformar diversas disposiciones al Código Electoral de la entidad fue promovida por el PAN y el PRD, quienes argumentaron que se trata de garantizar la representación de todos los partidos que participen en una elección. Sin embargo, Morena afirmó que se pretende repartirse el poder antes de los comicios. ¿Pero qué son y para qué sirven los gobiernos de coalición? ¿Y cuáles serán las consecuencias de implementarlos en el Estado de México? Bueno, aquí te lo explicamos. Primero, ¿qué aprobaron los y las diputadas? Se reformó el artículo 74 del Código Electoral para permitir que en caso de competir en alianza o coalición, los partidos políticos puedan suscribir un acuerdo para determinar, en caso de que ganen, cómo integrarán el gabinete, así como la definición de una agenda legislativa. También aprobaron la ley que reglamenta los gobiernos de coalición, en donde la legislatura tendrá que ratificar las propuestas de secretarios y secretarias hechas por el Ejecutivo Estatal en un plazo no mayor a 10 días. En caso de no ser aprobados, los funcionarios deberán dejar sus cargos. El gobernador o gobernadora tendrá que enviar nuevos postulantes. Estas reformas fueron publicadas el mismo día de su aprobación para que pudieran implementarse a partir del próximo proceso electoral. ¿Y qué dice la ley? En el artículo 77 de la Constitución del Estado de México se establece que el Ejecutivo Estatal puede optar en cualquier momento por un gobierno de coalición, mientras en el artículo 61 faculta a la legislatura que en dichos casos ratifique el gabinete, con excepción del encargado de la seguridad. A nivel nacional, la Constitución mexicana da la posibilidad por formar un gobierno de este tipo en el artículo 89. El investigador en procesos políticos y doctor en estudios sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Alberto Escamilla Cadena, explica que en México la posibilidad de formar gobiernos de coalición existe desde el 2014, a raíz de la reforma político-electoral de ese año. Pero en países de Latinoamérica han existido desde la década de los 80. La diferencia es que en estas naciones son obligatorios y en México son opcionales. ¿Y cuáles son las características de un gobierno de coalición? El día que se lleve a cabo, pues se pondría fin al gobierno encabezado por un solo partido, porque el gabinete dejaría de estar compuesto exclusivamente por militantes del partido del Ejecutivo, sea local o federal. Esto obliga a que el partido político que gane la presidencia comparta su triunfo, porque tiene que abrir espacios de gobierno. Generalmente en una elección es como una especie de juego de suma cero, donde el que gana se lo lleva todo y el que pierde no se lleva nada. El doctor Alberto Escamilla explica que los gobiernos de coalición tienen 3 componentes principales. 1. La construcción de una coalición parlamentaria. Las alianzas de partidos de los congresos existen desde hace décadas y es una práctica común, solo que con un gobierno de coalición se les da un sustento legal. Esto ayuda cuando los gobernantes no tienen mayoría en su partido en el Congreso. 2. Es un gobierno de coalición. El gabinete está conformado por integrantes de diferentes partidos, no solo de militantes del partido del gobernador o gobernadora. 3. El gabinete debe ser aprobado por el Congreso local. El Ejecutivo ya no puede nombrar a discreción a los y las secretarias. Es un gobierno de coalición. Las propuestas deben ser aprobadas por la legislatura. En su conjunto, estos 3 mecanismos le ponen fin al gobierno compuesto por un solo partido y tocan básicamente al en este caso al presidencialismo y a los ejecutivos locales. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de un gobierno de coalición? Empezamos por las ventajas. Para empezar, es un consenso de agendas legislativas. Los ejecutivos locales y el federal tendrían un instrumento de cooperación donde los partidos políticos y el de oposición y el partido en el gobierno formarían una agenda común que se desahogaría aparentemente sin ningún problema en los congresos, puesto que todos formaron parte de la delimitación de esa agenda. Hay un acuerdo en el nombramiento del gabinete. Se traduce esto en que los ejecutivos tendrían todas las condiciones para la gobernabilidad. Es decir, difícilmente se les rechazarían nombramientos, difícilmente se les rechazarían iniciativas de ley que presenten o reformas a la Constitución, sea la federal o las locales. Existe una mayor gobernabilidad. En el sentido de que se podrán tomar decisiones relativamente rápido para resolver problemas que son urgentes de atender. No tendrían pretexto los ejecutivos, puesto que tendrían esas condiciones para la gobernabilidad. Ahora vamos con las desventajas.
está la apertura a juicios políticos y destituciones. Problemático y crítico que ha sucedido no en México, porque todavía no se implementa la figura, sí, ni a nivel nacional ni a nivel local, pero que sucedió en países latinoamericanos recientemente, ha sucedido en Perú, ha sucedido en Brasil. Es lo siguiente, que el Ejecutivo a nivel nacional abre carteras de gobierno a los partidos de oposición. Estos centran al gobierno y desde ahí, en realidad, en lugar de cooperar con el presidente, lo están monitoreando, lo están vigilando para cazarlo en cualquier acto de corrupción, en cualquier anomalía, no necesariamente de él, puede ser gente cercana a él. En el juicio político han sido destituidos los presidentes, lo cual, ha creado cierta inestabilidad política en varios países, pero han derivado en las caídas de los presidentes, en destituciones. Entonces eso ya no empieza a ser una práctica realmente sana, porque la oposición, en lugar de cooperar para desahogar la agenda del presidente, en realidad lo está vigilando, lo está monitoreando y está esperando cazarlo. ¿Y qué es mejor, el presidencialismo o los gobiernos de coalición? Los gobiernos de coalición en México siguen siendo opcionales como forma de gobierno. El presidencialismo mexicano es como un presidencialismo puro, y esto ya introduciría matices parlamentarios, es decir, elementos que son propios de los sistemas parlamentarios europeos, porque ya le da mucho más mecanismos de control a los congresos en este sentido, ¿no? Sobre todo en la ratificación del gabinete y en la necesidad de las coaliciones legislativas. Yo la tendencia que veo es a que se instauren los gobiernos de coalición, con el riesgo de que si algún gobernador gana y tiene mayoría en el Congreso, puede no optar por ellos. Okay. Pero yo lo veo como una tendencia.